Tenemos algunas preguntas y por cuestión de tiempo hemos escogido algunas, hubo un par de preguntas. Quisiera empezar con esta pregunta para el doctor Quintero y sin duda también me gustaría oír los comentarios de la doctora Mejía. Doctor Quintero, ¿cómo deben intervenir las universidades, siendo ustedes dos decanos de dos muy importantes facultades de medicina del país? ¿Cómo deben intervenir las universidades en esta transformación de la educación quirúrgica del siglo XXI? Usted lo dijo, doctor Quintero, claramente en su conferencia. Seguimos teniendo, a pesar de los avances en medicina, de los avances en cirugía, seguimos teniendo unos programas de entrenamiento en cirugía sumamente tradicionales y algunos cada vez más largos. ¿Cómo deberían intervenir las universidades en este aspecto? Yo creo, Roosevelt, que para ser consecuentes con lo que está sucediendo hoy en día, estos programas de cirugía tienen que tener una base muy amplia en simulación. En simulación como la usual que hemos venido haciendo a lo largo de los últimos años, décadas, pero también con simulación de altísima tecnología, porque lo que yo expresaba en mi conferencia es la cantidad de situaciones en las cuales se puede usar robótica hoy en día. Yo me imagino que no hacerlo sería como insistir en entrenar a un cirujano en la colecistectomía abierta, una delicia de procedimiento sin duda, pero que hoy en día sería absurdo que tuvieran que enfrentarse a esa forma de aprender a sacar una vesícula cuando existen las otras formas simuladas de inteligencia artificial para donde vamos, de realidad virtual aumentada, etcétera. Que no están inmersas en el currículum de la formación del cirujano. La laparoscópica, obviamente que sí. Entonces, yo creo que el entrenamiento debe contemplar unos laboratorios de simulación de todos los niveles y como es una ciencia del desempeño, el cirujano debe hacer simuladamente todas las cosas posibles antes de entrar a hacer el desempeño en el quirófano. Ese es un reto para las universidades. Yo mismo como decano tengo a todos mis residentes de cirugía y a mi jefe del departamento pidiéndome más simulación. Y habrá que hacerlo porque de lo contrario estaríamos muy desfasados con la realidad actual. Yo creo que ahí está un punto importante. Y esta parte del humanismo digital para mí también es una cosa supremamente importante. Hoy en día hay medicina, una tendencia a hacer la medicina, la historia clínica, el recuento del paciente a través de la narrativa. Estas narrativas en medicina, y hay una tendencia a la medicina narrativa, le permite a uno no perder ese contacto humano con esa persona que está detrás de la robótica que uno a veces ni ve en cirugías como las cirugías de las arritmias o algo así. El paciente no existe, está es una cantidad de pantallas de computador donde están obrando, pero cuando uno habla con el paciente, le pregunta sus experiencias, no tanto un interrogatorio en la historia clínica, sino un escuchatorio en la historia clínica, para no perder ese hilo de lo humano con lo tecnológico. Yo creo que esos dos frentes son de grandes cambios que tenemos que propender ya. Sin duda, doctor Quintero, muchas gracias. Doctora Natalia, ¿algún comentario? Quería agregar que, como parafraseando a Martin Luther King, tengo un sueño. Y es tener en un solo espacio, que yo al principio me lo imaginé como un laboratorio de medicina translacional, pero realmente es un laboratorio de Big Data, tener en un mismo espacio, como bien lo puso usted en su diapositiva, a ingenieros biomédicos, a cirujanos, a profesores clínicos, a maestrantes o doctorandos que manejen Big Data de información clínica y creo que eso que usted lo puso en dos cuadritos es algo que se parece y que conlleva la inteligencia artificial y que los residentes de cirugía y de cualquier otra especialidad estarían muy bien en ese espacio en medicina translacional, que se lo imagina uno más cuando oye la palabra como en el laboratorio de patología, pero yo creo que hoy en día el manejo de la información médica es un muy buen espacio de aprendizaje.
Muchas gracias. Y tenemos una segunda pregunta, igual para la doctora Mejía. Doctor Quintero, me gustaría ver sus comentarios también al respecto. ¿Qué tanto de lo que empezamos a hacer en pandemia debería quedarse? ¿Qué tanto de lo que tuvimos que empezar a hacer en pandemia, estoy hablando en educación médica, debería volver a lo anterior? ¿Y qué cosas deberíamos empezar a hacer de ceros? Sí. Esa encuesta que les mostré, que fue a los 15 días, todavía los profesores estaban muy, no contentos, pero sí maravillados con lo que habían podido hacer, aprender a hacer en tan poco tiempo. Yo creo que si ponemos esa encuesta hoy, 2 años después, lo que vamos a tener son cifras de que no estoy dispuesto a dar una sola clase virtual en los días que me quedan. Y es porque es mucho más cansado y uno no está muy seguro de cómo es el ambiente. Yo creo que uno necesita oír la respiración, el ambiente, la energía, el lenguaje preverbal de los estudiantes y en medicina, que son grupos más pequeños y dentro de un ambiente hospitalario, debe ser así. Así que yo creo que no deben volver las clases masivas, remotas, a grupos de estudiantes grandes, por un ejemplo en ciencias básicas. ¿Qué se debe quedar? En educación continua nos fue muy bien. Tuvimos un crecimiento, por lo menos en nuestro ámbito, 213%. Aquí está Susana, debe saber eso, que crecimos muchísimo en educación continua. Llegamos a rincones donde antes era imposible llegar. La cantidad de hits o de personas que se conectan a espacios como esos, que antes era imposible inclusive tenerlos, fue ese acceso a la información fácil. Yo fui a congresos que se me había ocurrido que podía ir alguna vez. Creo que debemos mantener algún grado de enseñanza o de acceso híbrido en congresos y en educación continua. Creo que es una muy buena apuesta. Además, permite colaboraciones con otras instituciones que normalmente no se pueda. ¿Y qué tiene que comenzar de ceros? Pues yo creo que precisamente incluir esto dentro del currículo, ¿sí? Porque esto entró como así, pero incluir, por ejemplo, más simulación, más de cosas tecnológicas dentro del currículo y no solamente lo que por sentido común saben los estudiantes, que saben muchísimo, pero esto de tecnologías de la información, de acceso a la información a través de redes sociales, ellos manejan muy bien eso y eso es un arma muy poderosa. Creo que podría incluirse en los currículos de medicina. Doctor Quintero, ¿algún comentario? Yo creo que la virtualidad sí llegó para quedarse, pero hay que tener cuidado con lo que uno entiende por virtualidad. Es decir, la herramienta virtual usada con la pedagogía que tenemos para lo presencial es una desgracia. Eso llegó para abolirse mañana mismo. Si uno va a seguir manteniendo lo virtual, tiene que hacer una pedagogía virtual completamente estructurada. Y si la hace estructurada, la puede hacer muy bien virtual. Yo creo que eso sí llegó para quedarse. Ahora, estoy de acuerdo también con Natalia en el punto de que las clases grandes, magistrales para 140 estudiantes, pues es una desgracia hacerlas de una manera virtual. Pero si uno tiene una virtualidad pedagógicamente estructurada, eso sería una muy buena forma de hacer las cosas. Como estamos haciendo, yo me he quitado encima, tú también me imagino, muchas reuniones que eran necesariamente presenciales y son necesariamente virtuales, pero hay que estructurarlas pedagógicamente. Muchas gracias. Nos llegan aquí un par de preguntas más que voy a como engranarlas. ¿Han medido el burnout con estos nuevos métodos de enseñanza? Y de la mano de eso, para los dos, ¿cómo mejorar la motivación de los docentes en estas nuevas condiciones de enseñanza? El burnout lo medimos en profesores clínicos. Estamos ya por lanzar por publicar el artículo, se los compartiré. Profesores que tuvieron que atender la pandemia por su línea disciplinar y al mismo tiempo atender clases virtuales y hospital simulado. Y eso sí lo tenemos medido. En los estudiantes no tenemos en este momento medio la percepción que les digo de mayor ansiedad y depresión. Sí tenemos claro que sí hay muchas mayores incapacidad por depresión y hospitalización por depresión. Eso sí lo tenemos, pues lo sabemos por las excusas pero no tenemos medido.
Y la segunda pregunta sobre qué hacer con los profesores es una buena, yo quisiera saber, porque me tiene muy angustiada. Yo lo estoy viendo con los estudiantes, pero los profesores, uno dice, bueno, son personas adultas, viven de esto, les gusta, deberían tener como una regulación, y no es así. Yo cada día más recibo mensajes de profesores que me dicen esto que me está pasando y yo no sé cómo abordarlo. Tenemos algunos talleres que brinda la Decanatura de Estudiantes y la Vicerrectoría Académica de cómo enfrentar crisis emocionales, pero en alguno tengo profesores que dicen, no, yo a pesar de que soy médico, este no es mi papel de consejero médico, yo soy profesor y yo no tengo por qué saber manejar un conflicto emocional. Hago unos primeros auxilios, pero no debo ser el terapeuta de este paciente y de este estudiante, pues no es mi paciente, y sí tengo esta ansiedad. Lo que he pensado por ahora es, tenemos un desayuno la próxima semana que vamos a hacer algunas cosas de meditación, origami y más como de catarsis, así lo puse, desayuno catártico, porque sí realmente estoy sintiendo, pero sí he pedido ayuda en gestión humana para tratar de ofrecerle a los profesores algo más que venga, haga este taller. Estoy realmente preocupada. Si tienen ideas, las recibo. Sí, tampoco hemos medido el burnout. Tengo la misma impresión de que los casos no son anecdóticos, son abundantes, tanto en profesores como en estudiantes. Y yo creo que con profesores tenemos que hacer algo muy especial, como lo dice Natalia, porque es importante capacitarlos para poder enfrentar las consecuencias de este encierro largo, pero también es necesario pensar en ellos como lo está diciendo en relación con darles herramientas. Mindfulness es una herramienta muy importante. Uno tiende a mirar mucho a los estudiantes y sus necesidades y a entender que de golpe los profesores son ya muy adultos, son adultos y se saben manejar solos, pero necesitan tanta atención como los estudiantes. Perfecto, muchas gracias a los dos. De verdad ha sido un módulo muy interesante. Con esto damos por terminado el último módulo del primer Congreso de Actualizaciones, profesor José Félix Patiño. Ha sido realmente un gusto tenerlos conectados durante estos días. Quiero agradecer a todas las personas que se inscribieron, se conectaron y se interesaron en este primer evento académico en honor a la memoria del profesor José Félix Patiño. A todos, muchas gracias.